Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Reciban todos un cordial saludo de bienvenida en esta hora de culto virtual que Dios nos permite compartir. Les pido que vayamos juntos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Hebreos 6, versículos del 4 al 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bendito Señor, te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y el honor, oh Padre de los cielos. Estamos agradecidos, Señor, porque derramas tu misericordia sobre nosotros y continúas siendo paciente, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, que concedas fe para arrepentimiento, que podamos, Señor, venir esta noche en adoración a ti, oh Dios, en alabanza, en estudio de la palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán profundo es su amor, no lo puedo comprender. Algo es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es su amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es un gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Siendo un vil pecador, te humillaste por mí, lo hiciste por amor, solo tu Señor. Cuán profundo es su amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es un gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo
Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, Señor de paz es Él, el Rey de Israel, el Dios eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, su Hijo Él envió y del testificó. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y el bien y a su pueblo ama. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y el bien es su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y Él viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Bendito Señor, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por una nueva oportunidad, Padre, que nos concedes de venir delante de ti, a entregarte nuestras peticiones, confiado, Señor, que eres tú, Señor, quien nos ayudas, nos cuidas y nos bendices siempre, oh Dios. En esta hora, Dios, venimos delante de ti a pedirte por la conversión de nuestros familiares, de nuestros amigos, Dios, que aún no te conocen, para que les concedas, oh Dios, a cada uno de ellos fe para que se arrepientan, Señor. También venimos a pedirte por la salud de nuestros hermanos que se encuentran en este momento pasando quebrantos de salud, para que le concedas, Dios, si es tu voluntad, la sanidad a cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Dios, por las familias, para que les ayudes, Dios, en todas sus necesidades, para que entre ellos se amen, se perdonen, se pidan perdón, Señor, y estén en comunión, oh Dios de los cielos. Te pedimos, Dios, por la vida espiritual y fortaleza espiritual de nuestros hermanos. Sabemos, Dios, que a veces pasamos por momentos de debilidad en los que necesitamos ser fortalecidos y venimos a ti, Señor, a pedirte fortaleza y esperanza para nuestros hermanos, Señor. También te pedimos, Dios, por los hermanos que están desempleados o que han perdido su empleo en este tiempo, para que les concedas, oh Dios, si es tu voluntad, un empleo, Dios, una fuente de provisión para nuestros hermanos y sus familias. Pedimos, Dios, por la situación económica de nuestros hermanos. Sabemos, Dios, que eres tú, Dios, el que nos cuida, nos provees, y te pedimos, Dios, que los ayudes, te pedimos que les des sabiduría, Padre, para organizar sus finanzas, dales sabiduría, oh Dios, para entender lo que está pasando, Señor, y que ellos pongan su confianza en ti, Señor. Te pedimos, Dios, por la petición personal de nuestros hermanos. Sabemos, Dios, que eres tú el que conoce nuestros corazones y cada petición que hay en ellos. Las conoces, Dios, antes de que nosotros te las expresemos. Te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos y, si es tu voluntad, Dios, concederle la petición de su corazón. También, Dios, venimos en acción de gracias, Padre, mis hermanos y yo. No hay palabras, Señor, para agradecerte, Dios, tanta bondad, tanta misericordia, el cuidado que has dado a nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre, y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias infinitas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y también pedimos, Señor, oramos por nosotros, por nuestras familias, Dios, para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de ti, Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Dios es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas.
sobre él, pues él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Dios es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Yo toda mi ansiedad sobre él, pues él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Hermanos, continuamos ahora con los anuncios de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16:14. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingo 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Quién es Jesucristo? Estudiemos la Biblia todos los lunes a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 13 de agosto tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela, pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 315-589-3248, solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 14 de agosto tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número
00 22 80 84 671. Servicio en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. Vamos ahora, hermanos, a la palabra del Señor. Los invito a que vamos a 1 de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bendito Señor, amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre porque sabemos que es ella quien nos instruye, quien nos redarguye y quien nos corrige. Ayúdanos Dios a no ser oidores olvidadizos y te pedimos Padre que hables a nuestro corazón en esta noche. Te entregamos Dios la vida de nuestro pastor, la persona que hoy has elegido para que tu palabra sea predicada a toda la iglesia, Señor, para tu gloria, Señor, y para nuestro beneficio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Volvemos al estudio de 1 Corintios capítulo 16, donde estamos aprendiendo por la palabra de Dios la importancia de ser sabios. Mucho más que ser inteligentes es ser sabios, según las Escrituras. Y hablamos de ser sabios es porque estamos en un mundo corrompido, un mundo malvado, un mundo perverso. Y la iglesia, como siempre, ha tenido problemas, dificultades, pero Dios en su sabiduría nos tiene la respuesta a todos nosotros, diciéndonos: esa no es suficiente, ser inteligente es suficiente y es preciso ser sabio. Y entendemos que los hermanos en Corinto pues habían hecho esa pregunta al apóstol Pablo, y eso es rescatable, es algo muy importante, lo que muestra que ellos tenían un interés en los otros hermanos, en los hermanos de la iglesia, especialmente los hermanos de Jerusalén y los hermanos que habían traído para ellos el mensaje del evangelio. Hemos visto algunos puntos al respecto con relación a dar en los versículos 1 al 4. Lo primero que aprendimos es que dar es un acto de adoración. Cuando estamos hablando de esto, la Biblia dice que es una ofrenda que se da reconociendo que es Dios quien la recibe, aunque Él no necesite absolutamente nada de nosotros, pero que es una manera que representa nuestro estilo de vida, nuestra nueva vida, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Además, que debe ser un dar sistemático, es decir, Pablo les menciona a los hermanos y les manda que preparen lo que sea para el primer día de la semana. O sea que Él no les está dejando a discreción de que lo hagan cuando les parezca y demás, sino que es algo sistemático. Es lo que está enseñando las Escrituras. Lo otro es que debe ser algo personal e individual, porque está diciendo cada uno de vosotros. Y finalmente que sea proporcional a lo que Dios te ha dado. Hay algo que quiero volver a remarcar en esta hora. Esta no es mi palabra, no es mi percepción personal. No son mis elucubraciones e investigaciones sobre la teoría de que vos tiras algo al universo y el universo te lo va a devolver de la misma manera. No, eso no es así. Es Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios al respecto y cómo le enseña? La iglesia de Corinto y hoy nos enseña a nosotros, la iglesia cristiana Villahermosa,
lo que es ser sabios en cuanto al dar, a la mayordomía de lo que Dios nos ha dado. Y también vimos que en este texto de 1 Corintios 16, el apóstol Pablo está diciendo que hay varias cosas en las que nosotros debemos cuidar de lo que Dios nos ha dado, y cosas que son muy importantes para la iglesia, que son cosas que nosotros deberíamos tener presentes, y es una de ellas es el dinero, otra las oportunidades y también las personas. Entonces, en ese orden de la estructura de pensamiento del apóstol Pablo, que lo deja ahí plasmado en 1 Corintios 16, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos otro punto más, y es que el dinero tiene que ser manejado honradamente. Ya ese es el que vamos a mirar en esta hora, si Dios lo permite. Vamos primero al Señor en oración, porque dependemos de Él para que nos enseñe su palabra, para que esto no se vuelva una carga en sus vidas, para que esto no se vuelva algo de codicia en mi corazón o de los líderes, los ancianos de la iglesia, para que esto traiga en verdad un anhelo y una obediencia, un deseo de obedecer a Dios, y traiga arrepentimiento a nosotros si en realidad estamos obrando de una forma inapropiada en cuanto a la mayordomía, con relación a lo que Dios nos ha dado para que administremos y traigamos gloria a su nombre. Oremos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos tus hijos y nos has amado y nos has bendecido, y mucho, Señor. A cada uno de forma distinta, pero todos tenemos que decir que nos has bendecido. Y oramos, Padre Celestial, para que en las bendiciones que nos has dado, sea el dinero, sea las personas, sea los recursos, el tiempo, las oportunidades, la energía, la salud, todo esto, Señor, que lo usemos bien, Padre Celestial. Y estás usando este estudio de 1 Corintios 16 para que tu iglesia crezca, Señor, para que tu iglesia sea edificada, que nosotros dejemos de pensar tanto en nosotros mismos, para que pensemos más en el reino al que decimos pertenecer. Por eso pido tu ayuda y suplicamos dirección, Señor. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos corrija, que nos reprenda, Señor, por medio de tu palabra, para que todos seamos edificados, y tu iglesia, Señor, sea edificada, y que aún nosotros podamos ser una iglesia que ayude a otros, a otras iglesias que están en dificultades. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén y amén. Aquí continuamos en lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 16, cuando dice: y cuando hayas llegado, versículo 3, a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. El dinero tiene que ser manejado honradamente. Las diferentes iglesias involucradas en esta ofrenda especial designaron personas de sus iglesias locales, delegados, para ayudar a Pablo a manejar el dinero y llevarlo a Jerusalén. En 2 Corintios 8, 16 al 24 podemos encontrar más información al respecto en cuanto a la comisión financiera que ayudaba al apóstol Pablo. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros.
En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Este texto es muy claro de cómo se estaba desarrollando el ministerio de entregar las ofrendas que se habían dispuesto para los hermanos pobres en Jerusalén. Es lamentable cuando vemos que algunas obras cristianas pierden su testimonio debido a la mala administración de los fondos que se les confían. Y hemos escuchado muchas frases de muchas personas en diferentes ámbitos cristianos, personas que, cuando digo ex cristiano, no es que en realidad alguien pueda dejar de ser cristiano, sino personas que asistían o se congregaban en un lugar de reunión y abandonan ese camino porque alguien les dio una evidencia o una muestra del mal manejo de los fondos, sea el pastor, los ancianos, los líderes, el tesorero, la junta directiva, en fin. La gente del mundo también hace sus comentarios y obviamente cuando ven que hay una mala administración de los fondos, pues ellos tienen la posibilidad de hacer sus propios comentarios. Ellos tienen esa libertad para decirlo porque en verdad le hemos dado el testimonio inapropiado. Todo siervo debería ser serio en lo referente a cuestiones financieras. Pablo, que tenía mucho cuidado de no permitir que sucediera nada que le diera a sus enemigos la oportunidad de acusarlo de robar fondos, como leímos ahorita en los versículos 20 al 21 de 2 de Corintios capítulo 8. Esto explica la razón por la cual Pablo alentaba a las iglesias que participaran en la ofrenda y que escogieran representantes delegados confiables para ayudar en la administración de esta ofrenda. Porque el apóstol Pablo no quería que la gente pensara que él se estaba quedando con las ofrendas, y eso es algo que debe hacer toda iglesia. Y hay muchos pastores que lamentablemente por hacer mal uso de las ofrendas que se les encomienda, pues no solo dan mal testimonio a los incrédulos, sino que la iglesia también va perdiendo confianza o confiabilidad. Porque la gente, dice el texto en 2 de Corintios 8, 20 al 21, que son los enemigos de Cristo y van a tener un motivo para acusarlos o censurarlos. Pablo no estaba en contra de la ofrenda personal o de la ofrenda individual. En este capítulo, como así también en Romanos capítulo 16, él nombró a diferentes individuos que lo ayudaban personalmente. No hay duda que esto incluía la ayuda a él para sus necesidades financieras, para sus necesidades de desplazamiento, de comida, de alojamiento, porque seguramente algunos pensarán, bueno, y lo que pasa es que el diezmo era del Antiguo Testamento y el diezmo, porque hay muchos detractores de eso. Yo recuerdo cuando en la iglesia ponían pasquines, boletines, folletos, los pegaban en la pared de afuera de la iglesia, los pegaban en los baños, los pegaban en la cafetería y siempre atacando ese mismo temita. Pues yo le digo a estos hermanos, pues usted no entiende, primero, si no le cree a la palabra, porque de pronto no le entiende, o no le cree simplemente porque es un incrédulo y su corazón es endurecido, y como dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3, hay personas cuyas manos son cerradas porque su corazón también está cerrado, entonces eso no hay nada que hacer. Pero le animo, primero arrepiéntase y empiece a obedecer las escrituras, pero si no, nadie lo está obligando a dar, hermano. Por eso el anuncio en la iglesia dice que la iglesia ha dispuesto para sus miembros. Si usted no se considera miembro de la iglesia y por lo tanto no considera que debe entonces apoyar el ministerio de la iglesia, está libre de hacerlo. Esto es para los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que han entendido que es un privilegio dar, que es un acto de adoración. Entonces cuando hay personas que dicen, no, pero es que entonces un bulto de papa y tal cosa, pues bueno, yo no sé cómo sería el apóstol Pablo con un bulto de papa al hombro,
para sus viajes misioneros, o él haría un disfraz o un vestido de papa para vestirse, y comería solo papa. Pues para las personas que piensan así, no, él necesitaba la ayuda y esas ofrendas para poder distribuirlo de acuerdo a sus necesidades. Así es. O sea, eso incluía la ayuda para sus necesidades financieras, pero en términos generales la ofrenda cristiana tiene su centro en la iglesia. Es decir, no solamente era para ayudar a Pablo, sino para ayudar a toda la iglesia. Entonces, cuando la iglesia cristiana Villahermosa ofrenda y diezma, no lo hace solo para el pastor, sino para todas las necesidades de la iglesia. Entonces, cuando hay malos manejos en el fondo de la iglesia, entonces se presta precisamente para eso. Y entonces un pastor lo ven de cierta manera, o ven a su familia de cierta manera, o ven la iglesia con ciertas faltas o carencias, entonces la gente va a decir, bueno, ¿y la plata que estamos dando? Es porque la gente ha entendido, estoy hablando de los que han entendido lo que dan, los que no dan, pues no tienen por qué preguntarse eso, pero el que da, obviamente sabe que ayuda a las necesidades financieras del pastor, de los pastores, pero también a la iglesia en las necesidades propias de la iglesia. Hay muchas iglesias que alientan a sus miembros para que den sus ofrendas especialmente designadas a través del fondo de la iglesia. Y Pablo aquí mencionó la ofrenda justo de su exposición después de lo de la resurrección. Y eso pues, por eso al comienzo de esta enseñanza, hablando de hace 8 días, decíamos que parecía como que no tuviera ninguna conexión, pero es que recuerde que en los manuscritos antiguos no habían divisiones de capítulos ni versículos, así que los lectores de la carta de Pablo a los Corintios pasaban directamente del himno de victoria de Pablo en 1 Corintios 15:58, cuando les dice que todo su trabajo en el Señor no es en vano, y ahí mismo entra el tema de lo referente al dinero. Entonces la doctrina y el deber van juntos, al igual que la adoración y las obras. O sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo, su trabajo en el Señor no es en vano, y empezó a hablarles de la ofrenda a los santos. O sea, para Pablo no había ningún problema, él no se disculpó por escribirles esto, él simplemente les enseñó lo que Dios había mandado para que les enseñara. Así de sencillo. O sea, que si usted no hace el salto, pues, y el corte en 1 Corintios 15, de ahí al 16, usted entenderá que están conectados tanto lo uno como lo otro, es decir, la adoración y las obras. Es que, ¿de qué me sirve a mí que las personas se me acerquen? Sí, amén, pastor, sí, amén. 1 Corintios 16, amén. No, pues que yo no, pues en las obras se hace evidente si usted realmente le ha dicho amén a la palabra predicada. Porque es que el Señor lo ha dicho, es más bienaventurado dar que recibir, Hechos 20:35. La escritura lo dice en 1 de Juan, es que de qué me sirve decirle a mis hermanos, vea, muy bien, que Dios lo bendiga y ya, y no preocuparme por las necesidades de mis hermanos. Santiago lo decía, es como el que le dice al otro, oiga, vaya en paz, y ¿qué? Pero sigue con el mismo frío y con el mismo hambre. Entonces, la idea es entender que adoración y obras van juntos, la doctrina y el deber van juntos. Nuestra ofrenda no es en vano porque nuestro Señor vive. Si el Señor no hubiera resucitado, entonces ¿para qué vamos a ofrendar? ¿Para cuál iglesia? Si es que esto termina aquí, mejor dicho, derróchese su plata comiendo y bebiendo porque mañana morirá. O sea, el apóstol Pablo de una manera lo está diciendo. El que no ofrenda es porque no cree que esa ofrenda es un acto de adoración para el Señor. Mejor dicho, es porque no cree siquiera en la resurrección. Entonces, derroches esa plata, porque es que usted ¿para qué la va a dar a una iglesia en la cual no cree? A un ministerio en el cual no cree, a un Señor en el cual no cree. Si usted todavía está creyendo que el Señor está muerto, que está en la tumba, pues ¿cómo va a dar una ofrenda para cuál ministerio? ¿De cuál Jesucristo resucitado? Pero si usted cree que Jesús ha resucitado, pues claro, entienda, es que su trabajo no es en vano.
y que finalmente usted, cuando esté en la presencia del Señor, Él le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y no solamente porque iba al culto cada 8 días, o porque se conectaba a la hora en punto para la predicación, o porque llevaba a sus hijos a la escuela bíblica infantil. No, es por todo el ministerio de la iglesia, hermano, y eso incluye la ofrenda y el diezmo, mantener y sostener la iglesia de la cual usted pertenece, de la cual se está beneficiando espiritualmente. Es así de sencillo. Porque alguien podría decir, bueno, sí, porque es que yo no. No, Pablo decía, no, venga a ver la ofrenda. Es que yo estaba predicando para todos. Y a los de Filipos, a los de Corinto, a los de Tesalónica, y él estaba diciendo. O sea, el poder de su resurrección, lo que nos motiva a dar y a servir, es vivir una vida cristiana real. O sea, para mí el vivir es Cristo, sí, eso es el vivir en Cristo. Entonces, cuando Pablo le dice que estando en Cristo, todo eso, la esperanza de la resurrección nos ayuda a crecer y a vivir el poder de su resurrección, es esto, hermano. Nos motiva a dar y nos motiva a servir. El que no quiere servir en la iglesia precisamente es por lo mismo, porque no ha creído en el Jesús resucitado y en el poder de su resurrección en la vida del creyente. Muy bien, ahí terminamos entonces el primer recurso con el que cuenta la iglesia, y es el dinero. Primera de Corintios 16, versículos 1 al 4. En los versículos 5 al 9 entramos al segundo recurso con el que cuenta la iglesia, y son las oportunidades. Leamos el texto. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que el segundo recurso con el que cuenta la iglesia, en lo que debemos ser sabios para administrar, es las oportunidades. Mire lo que dice Efesios 5, versículos 15 y 16. Así que tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. ¿Qué está enseñando nuestro Dios por medio del apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que para él era tan valioso el uso del tiempo como lo era el uso del dinero. Ahí está diciendo en Efesios 5, tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el sabio aprovecha al máximo cada oportunidad, porque ha entendido que los días son malos. Alguien ha dicho que matar el tiempo es la principal ocupación de la sociedad moderna, pero ningún creyente puede darse ese lujo de matar el tiempo, ni de desperdiciar las oportunidades que tiene. Pablo le estaba informando a sus amigos de Corinto acerca de sus planes en cuanto a ir a la iglesia en Corinto, en cuanto al ministerio apostólico y a sus viajes misioneros. Y miremos que sus declaraciones eran, al parecer, muy tentativas. Dice, si fuere propio, podrá ser que donde haya de ir, pues espero. O sea, toda la frase que está utilizando el apóstol Pablo es que él dice, si fuere propio, podría ser que donde haya de ir, pues espero. O sea, cada una de las frases tiene una indicación.
apuntan a algo, y es a la providencia de Dios. El apóstol Pablo no es de los que sale y dice, no, es que yo voy a hacer esto y aquello, es que yo declaro que voy a ir a Macedonia, yo declaro que voy a ir a Tesalónica, yo decreto que todo saldrá bien para ir a tal parte, y yo reclamo las bendiciones que estarán en Corinto. No, él no lo hacía así. Mire que estamos hablando del apóstol Pablo. Yo no me explico cómo hay personas, primero, que no son apóstoles. En estos días el señor Dante Gebel salió a explicar lo que significa un apóstol. Por ahí compartieron el video. Y lamentablemente muchas personas que dicen ser cristianos, pues yo no voy a decir que por eso dejen de ser cristianos, sino porque un cristiano debe ser alguien muy estudioso de la Biblia, como lo hemos dicho tantas veces. Toda iglesia local debe ser como un instituto, y todo miembro de la iglesia local debe ser como un estudiante de ese instituto. Entonces afirmaban, le daban me gusta, me encanta, me parece genial, qué explicación, que yo no sé qué. Y yo digo, esta gente se está quedando con lo que dice Dante Gebel, que no usó la Biblia, en lugar de ir a la Biblia y mirar qué dice Dios acerca de los que son apóstoles, o qué requisitos había para las personas para que fueran apóstoles. Entonces, volviendo al punto, es que siendo el apóstol Pablo, él no se jactaba diciendo lo que iba a hacer. Era muy tentador tomar una decisión, ir y tal cosa, y poner su renombre y su prestigio y todo. Pero en lugar de eso, sus declaraciones son tentativas. Es básicamente diciendo, si Dios me lo permite, punto. Si es la voluntad de Dios, y ya. Ese es lo que dice el apóstol Pablo. Él no está desperdiciando el tiempo, porque es que imagínense, si el apóstol Pablo se va para cierto lugar sin ser la voluntad de Dios, está desperdiciando el tiempo que podría haber ocupado en lo que es la voluntad de Dios. Esto aplica para todo, hermano. Es como si yo tengo una esposa, tengo 2 hijos, y teniendo el tiempo que es para ellos, lo dedico a otras cosas, a chismosear por el WhatsApp, a chismosear por el Facebook, a ver videos que no debería, conversaciones que no debería, desperdiciando el tiempo que debería ser para mi familia, como estábamos aprendiendo el día martes. Un tiempo que debe ser muy bien aprovechado para educar bien a mis hijos en las cosas de Dios. Eso lo estudiamos el martes, en las horas de la noche. Recuerden, hermanos, que el martes tenemos ese estudio bíblico y que es muy importante para toda la iglesia. Por eso el ejemplo y la ilustración que estoy poniendo es porque hay personas que desperdician mucho el tiempo que Dios les da. Entonces deberían ser como el apóstol Pablo, hombre, si fuere propio. Puede ser que donde haya de ir, y espero si Dios lo permite, o sea, si es la voluntad de Dios. La actitud de Pablo en cuanto a sus planes futuros estaban de acuerdo con lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, que dice: vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué será vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Con relación a qué? A lo que viene diciendo. ¿Y qué viene diciendo? Hombre, que no debemos ser jactanciosos, hombre. Que no debemos decir, es que mañana tal cosa, yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo tal cosa. No, nosotros no debemos decir eso. ¿Por qué no debemos decirlo, hombre? Es porque si Dios quiere, es que si Dios quiere, viviremos. Imagínate qué cosa tan impresionante lo que está diciendo Santiago. Si Dios quiere, viviremos. Usted puede amanecer muerto. Esta semana murió un familiar de mi esposa.
Ahí quedó. Estaba aliviado más que usted y que yo. Y las indicaciones médicas es que murió de un infarto fulminante. Eso es lo que dicen, pues así, a grosso modo, y no quisimos pues investigar más nada, porque eso ya es chisme, pues, amarillismo. Pero ¿a qué voy con eso? Es que si Dios quiere vamos a estar vivos mañana. Entonces, ¿cómo vamos a jactarnos? Y como decía en estos días un pastor que escuchaba yo, que decía que le salieron unos resultados de COVID. Yo de todas formas siempre lo voy a decir, soy muy escéptico con relación a este tema. Pero bueno, salió el resultado. Y en lugar de decir, si Dios quiere, yo me sano, y si Dios no quiere, pues me voy a morir de eso. Es que no, pues es que esto no está bien, este resultado es falso, porque es que yo me declaré sano, es que yo estoy sano, yo estoy declarándome sano, eso no puede ser. Hombre, ahí es donde la gente dice, es que estos evangélicos, hombre, pues es que la gente hace acusaciones y generaliza, y es que toda esa gente es un montón de payasos, hombre. ¿Por qué? Por declaraciones como esas. Es que, ¿cómo voy a decir eso? Es que si Dios quiere, mañana aparezco muerto, así de sencillo. Ahora, Pablo está diciéndole a los hermanos que dejen de ser jactanciosos, que no jueguen con el tiempo, que no lo desperdicien, que no desperdicien todas las oportunidades que Dios les da, úsenla bien, usen bien el tiempo que Dios les da. Salomón, que se reconoce en la Biblia por su sabiduría, en la Biblia y en la historia. Salomón decía al joven en el capítulo 11, versículo 9 hasta el 12:1, y el 12 en adelante también menciona algunos versículos donde le dice: joven, alégrese en los días de su juventud y tome placer su corazón en los días de su adolescencia. Pero recuerde que sobre todo lo que usted haga le tiene que rendir cuentas a Dios. O sea, viva como joven. Y yo creo que hoy en día Salomón estaría asombradísimo y diría: hombre, esos jóvenes si desperdician el tiempo. Hombre, esos jóvenes si se les pierde la vida. Mira, ¿cuánto lleva ese muchacho ahí clavado en ese juego con el youtuber o con ese influencer? ¿Cuánto lleva, hombre? Todo eso. A ver, yo sumo eso en semanas, meses, años. O sea que este muchacho, si vive 80 años, 50 años se le fueron ahí. Uy, no, ¿qué es este desperdicio? Eso le diría. No está disfrutando la juventud, que es para hacer cosas tan buenas, hombre. Y hay que leer la Biblia para ver en qué. Entonces le dice: y acuérdese de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los años malos en los que diga: no, ya no tengo ningún placer vivirlos, ya uno así de viejo. Entonces la gente dice: ay, vámonos para tal parte, yo ya tan viejo, ay, me duelen las rodillas, me duele la cadera, me da mucha tos, me duele la cabeza, tengo migraña. Entonces ya todos los dolores y afecciones le salen. Y joven nunca hizo nada, desperdició el tiempo. Aunque el tema está orientado a aprovechar el tiempo para hacer todo aquello que trae gloria a Dios, pero la ilustración es muy precisa. Jóvenes hoy en día desperdiciando el tiempo. Y eso ha arrastrado también a los adultos que uno los ve perdiendo el tiempo en bobadas, en boberías, perdiendo el tiempo tanto hombres como mujeres. Por eso Dios dice: no desperdicie el tiempo, sea un buen mayordomo de las oportunidades. Pablo estaba en Éfeso en el momento que escribe esta carta a los Corintios. Su plan era viajar a Macedonia para tener un tiempo de ministerio. Ahí dice, versículo 5, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. O sea, significa que viajar para él era algo muy programado. Así como él habla de programar las ofrendas, que las ofrendas deben ser sistemáticas, el viaje misionero debería ser igual. Pasar por Corinto, dice, en el invierno, y luego ir a Judea con la ofrenda. Entonces él ya la tenía ordenada, organizada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, él no habla de lo que tiene que hacer y él mismo no lo vive. No, su vida era así programada. Así debe ser
Él no desperdiciaba el tiempo, hermano, no desperdiciaba el tiempo. Ordenaba lo de las ofrendas, también ordenaba lo de las oportunidades. Hacía una agenda para su vida. Él no era como los ministros de hoy en día, que mal llamados apóstoles, falsos maestros y algunos falsos pastores y demás. Y dije, no, que Dios te guíe, hermano, que sea la guianza de Dios. No, es que, no, esos pastores que estudian, no, que Dios te guíe, Dios te mostrará. Viven a toda hora de percepciones, sensaciones, cosas muy subjetivas. Lea la Biblia, hermano, programe. El Señor Jesucristo también lo dijo. Jesucristo, nuestro Señor, estando en la tierra con sus discípulos, les dijo, ¿ustedes se imaginan un Señor que empieza a construir y cuando va en la mitad dice, ay, ve, no voy a poder acabar, se me acabaron los ladrillos, compré más, no, es que también se me acabó la plata? Así dijo el Señor Jesucristo. Y decía, ¿usted imagina la vergüenza? Entonces, son principios que están ahí, que la enseñanza, alguien dirá, no, pastor, pero eso está enseñando. No, es un principio. Hermano, así usted, en la vida cristiana, Dios le está diciendo, Él te da oportunidades, no desperdicie la vida. Pablo no perdía el tiempo, él decía, voy a pasar por Macedonia y el invierno lo voy a pasar en Corinto. Y luego me voy para Judea con la ofrenda que voy a llevar. Eso es lo que está diciendo. Era imposible viajar en barco entre noviembre y febrero. Así que a eso habría sido conveniente que Pablo se quedara en Corinto y aprovechaba ese tiempo con sus amigos. Y puede que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, para que ustedes me digan por dónde me voy. Así era de sencillo. Había problemas que resolver en la iglesia y Pablo había prometido ir para ayudarlos a ellos, como está en 1 Corintios 11:34. Él dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces él le responde la carta, pero en la misma carta le está diciendo, cuando yo vaya, les voy a responder las otras cosas que quedaron pendientes. Dios, el Espíritu Santo, no quiso que nosotros supiéramos cuáles eran las otras cosas que quedaron pendientes. Y puede que no quedaron en la forma o en el formato de las cartas de 1 y 2 de Corintios, sino que quedaron de pronto las respuestas. Están en otras cartas de Filipenses, Tito, Timoteo, Filemón, yo qué voy a saber. Si fuera necesario para nosotros, ahí está. Que no dice, esto es lo que dejé de decirle a los de Corinto y se los digo a ustedes porque no dice, pero ahí está. Tenemos lo que es suficiente para la iglesia saber en estos tiempos. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Sin embargo, diferentes circunstancias obligaron al apóstol Pablo a revisar sus planes, por lo menos en dos oportunidades. Porque es que, recuerde, el apóstol Pablo, al igual que Santiago, utilizan una premisa, es si Dios lo permite. Si Dios me lo permite, si es su voluntad, si Dios quiere. Ellos no andaban todos conchudos de una vez decretando, declarando y nada, no, si Dios quiere. El plan B fue visitar a Corinto luego de viajar por Macedonia y pasar por segunda vez por Corinto camino a Judea. Eso es lo que dice 2 Corintios 1, versículos 15 y 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Eso es. Entonces, no significa que las cosas siempre vayan a salir como nosotros planeamos, pero hay que planear. O sea, no podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo que Dios nos da, o las oportunidades que Dios nos da. Hay que planear, pero si las cosas no salen como deberían salir, pues bueno, hay un plan B, o si no, pues es simplemente Dios no quiso que salieran así. Entonces, en lugar de una sola visita extensa, el apóstol Pablo planeó 2 visitas cortas. Y él dijo, yo voy a ir a Judea. Yendo para Judea, paso por Macedonia. Pasando por Macedonia, voy y los visito. Entonces, ese plan se le dañó inicialmente. Y digo, bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Vean. Yo quise ir donde ustedes, para que tuvieran una segunda gracia, y pasar a Macedonia. Y luego
venir otra vez, o sea, voy a Judea y de venida vuelvo y lo visito. Tampoco se dio. No pudo hacer todo eso que él quería. Entonces terminó siendo una visita rápida a Corinto y después regresó a Éfeso. Eso fue lo que terminó haciendo. O sea, él no desperdiciaba las oportunidades, planeaba y ordenaba, las preparaba, pero al mismo tiempo él dependía de la providencia de Dios. Era si Dios quería. Y muchas cosas en nuestra vida a veces causan frustración y enojo porque no salen como queremos. Mi hijo, pero es que, primero, pónganlo en las manos de Dios, como hizo el apóstol Pablo. Planee. Y después de planear, pues sepa que si Dios quiere. Porque ni usted ni yo sabemos los pensamientos de Dios. No, Dios me está mostrando, hermano, Dios me está mostrando. Hay gente que es así. Son adivinos, brujos, videntes, hechiceros, evangélicos. Es si Dios quiere, hermano. Es si Dios quiere. Entonces después son forzando las cosas para que den. Yo recuerdo una vez uno de esos videntes, brujos, hechiceros, adivinos, teguas, evangélicos, que una vez dijo, voy para tal lugar. Dijo así, voy para tal lugar. Voy a poner un ejemplo, voy para Río Negro. Digamos que ir a Río Negro era algo muy difícil, que el transporte era costoso, que era como ir de aquí a Holanda, por ejemplo. No es que estoy diciendo que digo que Holanda, no. Estoy diciendo Río Negro, pero que es como ir de aquí a Holanda. Pues un ejemplo. Pero eso pasó, pues, casos de la vida real. Entonces él oraba para ir a Río Negro y un día se atrevió a decirle a la iglesia, voy para Río Negro. Estoy convencido, Dios me mostró, voy a Río Negro. Y todo el mundo, oh, amén, amén. Porque claro, la iglesia siempre ha tenido personas que les gusta esa subjetividad. No leen Biblia. No leen Biblia. No oran, no atienden el consejo, no escuchan las enseñanzas. Y por más que me escuchen a mí y al pastor Fabio, siempre van a decir lo mismo. Ay, amén, Dios le mostró. Entonces él dijo, voy para Río Negro, y Dios me mostró, voy para Río Negro. Resulta que lo llaman de Río Negro y le digo, oiga, se le canceló el viaje. Usted no viene para Río Negro. Los otros que venían con usted, sí, ellos iban a ir. Usted no, usted le canceló. Hizo todo lo posible, consiguió plata prestada, hizo de todo y finalmente no fue a Río Negro. Después habrá ido, yo no sé, pero esa vez no fue a Río Negro. Es que, hermano, Dios siempre, hermano, nos humilla. Hermano, Dios nos humilla cuando somos tan jactanciosos, hermano. Es que hay profesiones de gente jactanciosa que creen como casi Dios. Como que necesitan un tronito al lado del de Dios. Con todo respeto, pero sabemos que hay muchos médicos que creen casi Dios. Hay músicos que creen Dios. Ahí están. Y los jueces o los abogados. Yo tengo el poder de encerrarte en esa. Hermano, qué soberbia. Ay, me falta uno. Los pastores, hermano. Sobre todo los pastores de la prosperidad. Ay. Yo decreto y declaro y tal cosa. Y va a pasar porque Dios a mí no me va a fallar. Es que Dios a usted no le va a fallar. Que nunca le dijo nada. Es como el niño que le dice, sí, usted me dijo que... No, yo a usted no le prometí. Bueno, no le estoy fallando. ¿Cómo le va a fallar si no le prometí? Entonces, por eso esa gente quiere hacerle creer a los demás que Dios se comprometió con él y que todas las cosas van a pasar. Falsos, hermano. Como estamos estudiando en los días miércoles. No, si Dios quiere, si Dios quiere. Es que aún el apóstol Pablo, qué cosa tan buena, hermano, que le pasó fue a Pablo, hermano. O sea, es Jesucristo nuestro Dios, nuestro Señor, el hombre más hermoso, precioso, la persona más importante que ha pisado la tierra. Pero uno diría, hombre, que yo diga, me le quito el sombrero, no soy digno de amarrarle los zapatos a Pablo y a los hombres de la Biblia, pues. Pero usando a Pablo, hasta él, los planes, Dios dijo, no, es que no es lo que usted diga, es lo que yo diga. Y le cambió los planes, así es sencillo. Es que puede ser Pablo. ¿Y quién es Pablo para Dios? Una criatura igual que usted y yo, ¿no? Es que, hermanos, somos criaturas.
Tenemos que humillarnos, hermano. Por eso, lo que estaba predicando el día miércoles, lo que Dios va a hacer con esos que alardean y hablan cochinadas contra Dios, hermano. Esos que hablan cosas tan feas, hermano, todos soberbios, se atreven a burlarse, a hacer chistes y montan unas blasfemias, hermano, y una cosa que uno dice, qué tan molesto esto. Yo obviamente pues cuando pasa eso yo no lo termino de leer, o si es un video no lo termino de ver, yo como voy a perder tiempo en eso pues. Pero sí es muy molesto. Somos criaturas, pero ellos creerán que no. Yo ahí dejé a Dios muy mal parado con este video que hice. Ahí puse a Dios en ridículo. Eso cree usted mismo. Pero esas mismas palabras que estás utilizando te van a condenar. Esas mismas te van a servir de acusadoras el día que estés frente al trono blanco. Y todos tendremos que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Ya yo me imagino a todos esos cristianos que hablan así, que no, yo soy cabeza, no cola, que yo tal cosa. ¿Cómo ir a hacer esa vergüenza que van a pasar, hermano? ¿Cómo era? Mire, el apóstol Pablo luego fue a Troas para esperar a Tito, quien había sido enviado a Corinto. Usted lo puede leer en 2 Corintios 2, 12 y 13 y 7 del 5 en adelante. Visitó a Macedonia y más tarde fue a Judea. No pasó, según lo que leemos en los versículos, como que él tenía muchas ganas de pasar más tiempo en Corinto, pero no pudo pasar tanto tiempo como él quería o como esperaba. Pero ¿qué aprendemos de todo eso que le pasó a Pablo? De esta experiencia que para él tuvo que haber sido muy difícil. Me imagino que en el barquito mirando así a Corinto, véala, Gio, es que no me puedo bajar. Esto no es un crucero. Podía. ¿Qué podemos aprender? Primero, el creyente debe usar el sentido común. Orar, analizar la situación y buscar la mejor manera de poder determinar cuál es la voluntad de Dios. Pero miren lo que estoy diciendo. Use el sentido común. Hombre, ¿cuánto vale un pasaje a Río Negro? Pues en la ilustración. Vale 4 millones de pesos. Bueno. ¿Los tiene? No los tengo. Usa el sentido común. Sí, no puedo ir. Pero voy a orar. Bueno, oré. Si en la providencia de Dios está proporcionar los medios para que usted vaya, va. Pero no trate de forzar las cosas para que sucedan. Analice la situación y busque la mejor manera de entender cuál es la voluntad de Dios. Porque en el sentido común, a ver, el pasaje vale 4 millones y solamente tengo 400 pesos en el bolsillo. Eso ya en sí mismo es un mensaje, ya en sí mismo. Entonces voy a orar y le voy a decir, Señor, si usted quiere, soberana y sobrenaturalmente va a aparecer los 4 millones de pesos. Pero no me voy a meter en un préstamo en Flamingo, aunque me fíe porque confía en mí. No voy a ir con los pagadiarios, no voy a vender cosas que necesito en la casa. No voy a meterme en un banco y a hipotecar la casa. No voy a hipotecar el carro. Yo no voy a tomar ese tipo de decisiones solo por algo que estoy forzando para que ocurra, para darme la razón a mí mismo de que esa fue la voluntad de Dios. No, señora, así no es. Eso debe ser, eso es lo primero que debe hacer. Proverbios 3, 5 al 6 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, eso no se debe interpretar como que si estuviera diciendo, ponga su mente en punto muerto y ni piense. No, eso no está diciendo eso. Dios nos dio la mente para que la usemos. Pero no quiere que dependamos únicamente de nuestro propio razonamiento. Eso es. Porque es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos.
como este que forzó todas las cosas para irse para Río Negro, finalmente no pudo ir, porque aunque tenía ya los recursos, la plata y de todo, no le vamos a dar el pase para que venga para acá. Use su mente. Eso también lo enseñamos ahora el martes. Use su mente y enséñele a su hijo a pensar. Enséñele a su hijo a pensar. No es solamente que se vuelva un vivito, un avispadito. No, eso no lo haga. No vuelva a su hijo malicioso ni astuto. Eso es pecado. No le enseñe el pecado. Enséñele la Biblia y cómo ser sabio. Y cómo pensar, cómo razonar y conectar todos los pensamientos, todas las ideas, lo que le enseñan con la Biblia. Debemos orar, meditar en la palabra de Dios, inclusive buscar consejo de amigos creyentes maduros, hermanos. Dios le está dando una oportunidad, pero primero use el sentido común. Muchas personas a veces vienen a uno y le dicen: pastor, para contarle que me fui para Río Negro, o que me voy a ir para Río Negro. Pero ya me estás contando, pues, no me estás pidiendo consejo. No, ya le estoy contando, esto es la decisión. No, yo creo que es de Dios, sí, ¿por qué? Sí, apareció un pagadiario, hermano, que no me... Vea, hermano, no, es una bendición, hermano. Todos los pagadiarios cobran al 20 y este me cobra al 19, hermano. Bendición, hermano. Estuve en ayuno, en oración, puse una cadena de oración en el Facebook y todo eso, hermano, y estuvo toda la familia orando por eso y me robaron el uno. Una bendición. ¿Y qué más va a tener que hacer? No, hermano, me va a tocar empeñar la casa, el carro, la beca, los hijos. Todo va a quedar empeñado, hasta mi esposa. No me la querían recibir, pero qué bueno, por si algo pasaba. Pero bueno, hasta ahí. Así. Entonces quedaste pues así de empeñado. Qué bendición, ¿no? No, hombre, por eso Dios le dice: no se apoye en su propia prudencia, sea sabio, utilice el sentido común, ore, medite en la palabra de Dios, qué ha dicho Dios al respecto, y a quién en la Biblia le ha ocurrido situaciones similares. El pastor predicó que eso le ocurrió al apóstol Pablo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues yo no soy Pablo, yo tal cual voy a pedir consejo. Fulano de tal, hermano, usted que es un hombre maduro en la iglesia, tal cosa, hermano, usted que aparte de ser un hermano de la iglesia, un hombre maduro, además usted es un hombre que es contador, usted se ha formado para entender las finanzas, hermano. ¿Usted qué me dice? ¿Qué ha preguntado? El contador le dice: ¿cuánto ganas vos? Tanto. ¿Cuánto gana? Tanto. ¿Cuánto vale? No me metan eso, no le va a dar. No, pero mira que sí me da, es que tal cosa. Bueno, usted espera. ¿Cuánto gasta esto de sus hijos, de su mascota, de su perro, de su gato, de su chivo, del burro? ¿Cuánto gasta tal? ¿Cuánto va para los suegros, para los abuelos, para los tíos, para los papás? ¿Cuánto paga el parqueadero? ¿Cuánto paga la administración? Él le hace todas las cuentas y le dice: no, es que no le da. El del banco a usted siempre le va a decir: le da. Es más, si algo, vea, maquillamos un poquito para que le dé. Porque el del banco, o esos vendedores, o como les dirían los agiotistas, ellos van a buscar que a usted le dé, usted meta en deudas y todo, y después cuando ya le van a embargar la casa, ¿cómo íbamos de bien, hombre? ¿Qué te pasó? Ellos le van a aparecer así. Ellos no le van a decir: hermano, ¿sabes qué? Yo le voy a ayudar con la mitad de la cuota. No, ellos no le van a decir. Es un ejemplo, una ilustración de Río Negro, de cosas que usted va a adquirir, de todo, hermano. Lo que le estoy diciendo es: sea sabio y no se apoya en su propia prudencia y pida consejo, hermano. Órele al Señor, use el sentido común, lea la Biblia, hermano. ¿Qué más podemos aprender de esta situación lamentable que le ocurrió al apóstol Pablo? Es que quizás nuestras decisiones no siempre están dentro de la voluntad de Dios. Eso es algo que también debemos considerar. Porque hay cosas que podemos tomar una decisión y aparentemente es legítima, pero no es la voluntad de Dios. Tal vez hagamos promesas que no podemos cumplir. Planes que no vamos a poder concretar.
Entonces, ¿significa eso que seamos mentirosos o que fallemos o tal cosa? Porque si algunos hermanos creyentes en Corinto pensaban que Pablo era un engañador, que no se podía confiar en él. Mira 2 Corintios 1:12 al 2:13, usted lo va a leer, pero va a leer, dice, lo va a leer para usted pues, para que lo entienda. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, él estaba haciendo como una defensa de lo que no había podido hacer. Él le dijo, yo voy a ir y si puedo y tal cosa, y finalmente no pudo ir. No, pero entonces cuando de vuelta voy, tampoco pudo. Entonces, ¿qué le tocó? Dice, para otro lado, entró así, de ahí se fue para Éfeso, y de ahí siguió para Judea. O sea, no pudo pasar por Corinto, qué cosa tan tremenda, no. Así es que hay cosas o decisiones que pueden no estar en la voluntad de Dios. Así que, hermano, usted debe aceptar eso. Cuando nosotros hace muchos años íbamos a comprar una casa, un apartamento, una urbanización en Villahermosa, el apartamento nos lo iban a dejar a un precio, ya estaba todo listo, radicamos los papeles en el banco, y para ese entonces había un modelo de financiación que las cuotas aumentaban de acuerdo a lo real del país y de los ingresos de la gente. Imagina cuántos años le estoy hablando. Pero radicamos los papeles y nos llaman después y nos dicen, no se dio el préstamo, es que va a haber unos cambios. En ese momento había una abejita que zumbaba y robaba parejo. Cuando el cambio fue que ya se cambió el sistema del UPAC, y entonces ahora sí, con ese nuevo sistema que aparentemente era el mismo, lo que no le explican a uno era la proyección de la deuda. Lo que yo les digo a ustedes, que pregunten a los que saben. Y claro, una cuota que inicialmente era de 180,000 pesos mensuales, que de por sí era cara, estoy hablando en el año 95, 180,000 pesos. En cuestión de 5 años, esa cuota había subido a 500,000 pesos. O sea, usted pagar en el 2000 una casa de 500,000 pesos, tal vez va en Calazano, en el Poblape, pues eso era una cosita ahí de nada. Entonces, cuando voy con esto es que yo tenía unos planes y Dios simplemente cerró la puerta, pero yo no usé el sentido común. De pronto oré, pero cuando oraba era con la mente, con la cabeza ya metida por donde me iba a querer salir. No pedí consejo. Y bueno, y hay un sinnúmero de errores en eso. Y perdí la casa. Perdimos la casa. Dios cambió los planes y me cerró. Me dijo, no, por aquí no te metes. Y yo, en lugar de decir, hombre, Dios, tan bello haberme cerrado, no es el tiempo, estoy viviendo en esta casa que es gratis, es de mi papá, está vivo, pues Él me deja vivir ahí, no me está ahorcando. No, tan bueno, Dios, gracias. Pero no. Dios me dejó vivir eso. Dios pudo haber interrumpido el otro préstamo, pero Él me dejó vivir eso. Y aprendí con dolor, sangre, sudor y lágrimas. Y hoy le puedo decir a usted, use el sentido común, ore, lea la Biblia, pida consejo. Y tal vez se va a dar cuenta que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Y Dios va a hacer que las cosas no pasen.
Y mucha gente tal vez va a decir, ese tan incumplido, ese se compromete con God. No, no se dio. Dios no quiso. Yo no voy a forzar las cosas. Mire, aún en mi propio ministerio he tenido que cambiar planes, he tenido que alterar el calendario, he tenido que cambiar cosas por situaciones que ocurren, que están fuera de mi control. Una vez pasó algo que no pude cumplir a una cita de consejería, a una persona de la iglesia. Y después me enteré, hermano, de los comentarios despectivos, insultantes, groseros, ásperos, ruines, bajos, rastreros que hicieron sobre ese comentario. Le voy a mencionar uno. Ese tipo, ¿quién se cree cancelando una cita de consejería? Es que tipo, el pastor. ¿Significaba eso que yo había estado fuera de la voluntad de Dios al hacer mis planes? No, no necesariamente. Usted va a hacer una cosa y se le murió un ser querido. Lo están esperando para que acompañe una familia doliente. Usted va para el lugar y se le varó el carro, se varó el bus. Hay muchas cosas que pueden pasar. Mire, aún un apóstol que había estado en el cielo y regresado y que había visto las cosas que dice que ni ojo vio, ni oído yo y tal cosa, y tenía que haber cambios en la agenda, y era Pablo. Ahora uno. No piense siempre así, hermano. Debe considerar, hombre, hay cosas que yo puedo estar planeando, pero no en la voluntad de Dios. Y hay dos extremos entonces que debemos evitar, y con esto ya quiero ir terminando. Y es, cuando se trata de buscar la voluntad de Dios, no debemos polarizar las cosas. Uno se refiere a tener tanto temor de cometer un error que no se toma absolutamente ninguna decisión. Entonces hay personas que no se atreven. Pastor, ¿y si será esa mujer? Si será la voluntad, si será... Mi hijo, pues que va a ver. ¿A usted le gusta? Sí. ¿Ella es creyente? Sí. ¿Es soltera? Sí. Están en el Señor, son libres, se gustan, tienen edad, los dos trabajan, pues yo no le veo ningún problema a eso. Para donde no sea la voluntad de Dios, yo cómo voy a ver, ¿usted cómo va a ver? Si algo le garantizo es que cuando de acá se va a empezar un proceso de santificación impresionante. Yo lo garantizo. Entonces usted me va a decir, pastor, usted no era la voluntad de Dios. Yo que ya. Es que la voluntad de Dios es su santificación y va a usar a su esposa para acabarlo de pulir. El otro extremo es adelantarse a tomar decisiones impulsivas sin tener un tiempo de esperar en el Señor. Una vez que hayamos hecho todo lo posible para determinar la voluntad del Señor, entonces debemos decidir y actuar. Y deje el resto en las manos del Señor. Mano, el que no hace nada porque no sabe si es la voluntad de Dios o no, o el otro que es como un carro loco, se va para Río Negro y hace todo. No. Son malos los dos extremos. No, más bien, use el sentido común. Ore al Señor, lea la Biblia y pida consejo. No se apoye en su propia prudencia. Y ya después de todo eso usted descartó todo y dice, sí, creo que es la voluntad del Señor. Bueno, tome la decisión y deje el resto en las manos del Señor. Usted ha confiado en Él y ha hecho todo para que al final usted no se jacte y le dé gloria a Dios. Y finalmente usted va a decir, no, es que Dios fue el que intervino. Yo no pude haber hecho algo para que las cosas sucedieran de la manera. Yo creo, hermano, que cuando hacemos las cosas de forma correcta, cuando hacemos todos estos pasos y nos tomamos el tiempo, hermano, para esperar, hermano, yo creo que si estamos fuera de su voluntad, Él va a orar y Él nos va a dirigir. Yo no creo que Dios lo va a dejar a uno que se vaya como un loquito dándose golpes solo porque sí. Es que estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Lo importante es que sinceramente queramos hacer la voluntad de Dios.
Porque si ellos pueden decir, no, no, que sea la voluntad del Señor, pero en realidad no es la voluntad del Señor, no, yo estoy haciendo todo para que así Dios no quiera, eso pasa. No, así no es, hermano. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que está diciendo el Señor Jesús en Juan 17:17 es que hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios y hay quienes no. Entonces la pregunta que usted debe hacerse siempre es, en verdad, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. O sea, yo sí quiero, cuando digo que sea la voluntad de Dios, en verdad sí lo estoy diciendo verdaderamente. O sea, soy consciente de lo que estoy diciendo. Estoy diciéndole a Dios, vea, ¿sabe que el control es suyo? Todo el dominio y autoridad. Mejor dicho, yo voy a dar un paso a la vez. Voy a pasar, yo hice a evaluar mis ingresos y todo tal cual, dije todo lo que en verdad gasto. No oculte este préstamo, ni oculte este otro y tal, para que me quede limpia las deducciones. Y entonces ahí sí, no, he dicho todo. Y en verdad me asesoré, y he orado, y he leído la Biblia, y he visto que no encuentro ningún inconveniente. Ahora, Señor, quedo en sus manos. Pero otra cosa, hermano, es que usted dice, no, pero no declaremos que tengo este otro prestamito, no declaremos que tengo este otro, no declaremos. Si usted lo hace, usted no está haciendo la voluntad de Dios, ni le está diciendo a Dios que se haga tu voluntad. Está usando su nombre en vano. Finalmente, hermano, es que Dios nos guía en todo momento, es por amor de su nombre. Salmo 23:3. Él nos guía por amor de su nombre. Su nombre. Es decir, yo hago todo lo correcto, hermano. Imagínense, si Dios deja que yo sufra, me descarríe, ¿cuál reputación se va a ver afectada? ¿La mía o la de él? Porque la gente va a decir, oíste, oraste, usaste el sentido común, buscaste en la Biblia, pediste consejo, esperaste, y como te fue, no, Dios es muy malo, ¿cierto? Pero como sabemos que eso no va a pasar, entonces sabemos que Dios va a intervenir para que yo no me descarríe, para que yo tome una decisión correcta. Pablo tenía una puerta abierta del ministerio en Éfeso, y eso era muy importante para él. Él quería ir, ganar a los perdidos en Éfeso. Él quería que la gente se convirtiera, que la iglesia fuera edificada. Eso es lo que él quería. Él no quería ir a mimar a los salvos en Corinto, no, él quería ir a ganar a los perdidos en Éfeso. Y en cuanto a esa puerta abierta, puede leer Hechos 14:27, 2 Corintios 2:12, Colosenses 4:3 y Apocalipsis 3:8. Pues cuando hablamos de... Pero Pablo no era ni optimista ni pesimista, él era realista. Él veía en las oportunidades la mano de Dios y en los obstáculos la mano de Dios. Él lo veía todo así. O sea, él no se complicaba pensando, ay, ¿qué será, hombre? No, se pudo, gloria a Dios. No se pudo, gloria a Dios. Así de sencillo. Dios le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso. Y Pablo quería aprovechar las oportunidades mientras estuviera. Entonces decía, vea, voy para allá, entonces mientras voy allí y tal cosa. Pero para hacer cosas productivas. Qué cosa tan bonita. Hay cosas para el reino. Hay oportunidad, paso por ahí, bajo a Corinto en un momentico, le respondo las preguntas que tenían y de ahí me sigo para allá, vuelvo por aquí, paso a Judea. Hay un antiguo proverbio romano que dice, mientras nos detenemos a pensar, a menudo perdemos la oportunidad. Una vez que sabemos qué hacer, entonces debemos hacerlo. Y listo. Ya sabes qué hacer, hágalo. Pero primero dio todos los otros pasos, hermano. Podemos pensar en muchas excusas o razones para no actuar. ¿Será que me meto en esto en la iglesia? Hombre, ¿será? Ahí está la invitación a servir en la iglesia.
¿Será? ¿Hay escuela de crecimiento? ¿Será que? Es una oportunidad y es legítima, no es algo pecaminoso. Usted dio todos los pasos. Hágale, hermano, no deje de sacar excusas. Pablo se halla en peligro en Éfeso. Mire lo que dice 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, como vamos y bebamos que mañana moriré. O sea, le está diciendo, no, es que yo voy para Éfeso, eso es un peligro allá. Pero voy a ir. Fue una oportunidad de ganar almas. Había planeado quedarse allí mientras la puerta estuviera abierta. Una oportunidad para predicar el evangelio. Es que acaso es una oportunidad para montar un negocio, un almacén, unas mandingas. No, hermano, es una oportunidad para predicar el evangelio, no la desperdicie. Es una oportunidad para servir a otros, no lo desperdicie. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y de qué viene hablando? Es una oportunidad que Dios le está dando para dar, no la desperdicie. ¿No había planeado quedarse allá? Porque es que es una oportunidad. Como Santiago lo menciona, hay comerciantes insensatos o necios, pero hay comerciantes sabios. Van a buscar y encontrar la oportunidad antes de que se desvanezca y no vuelva más. Hay gente, tiene una tienda de panela. Eso no es esencial, lo tienes que cerrar. Listo, pues te voy a vender gel antibacterial, frasquitos. Ese es esencial. Le tienen que dar abierto y vende panela y gel. Hay gente que aprovecha las oportunidades, por ejemplo. Lo que pasa es que esa es la mayordomía de las oportunidades, hermano. Pero no pase por encima de Dios, hermano. Es la de vivito con Dios para que no sufra. El creyente en forma individual y la iglesia como familia deben preguntarse siempre: ¿qué oportunidades nos está dando Dios hoy? En lugar de quedarnos por los obstáculos, nosotros deberíamos aprovechar las oportunidades y dejemos los resultados en las manos del Señor. Ahora, ¿el obstáculo cuál es? No se reúnen. Pinturín, no se reúnen. Reúna de todo el mundo menos las iglesias. Todos los del partido amarillo verde estamos diciendo que no. Listo. ¿Ustedes qué hacemos como iglesia? Aquí estamos. Canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Suscríbase. Por el Facebook, por el WhatsApp, por todos los medios que Dios nos permita, lo vamos a hacer. Hasta que nos quiten este servicio. Pero cada obstáculo lo vamos a aprovechar como una oportunidad que Dios nos da, hermano, porque las oportunidades ahí están dadas. Vamos a mirar el otro miércoles, el otro sábado, si Dios lo permite. Vamos a hablar acerca de las oportunidades con las que cuenta la iglesia y son las personas, en los versículos 10 al 24. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que nos enseñas. Es una forma en que siempre nos estás diciendo que amas y cuidas tu iglesia. Aquí estamos, Dios, para ser heraldos, mensajeros, anunciando tu palabra. Lo que todos necesitamos oír, porque es tu palabra, Señor. Así que gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad. Y permite que con esta palabra en nuestro corazón salgamos corriendo a obedecer, Señor, a traer honor y gloria a tu nombre. Que entendamos que le has dado a tu iglesia el dinero, las oportunidades y las personas para que sepamos cómo administrar. En el nombre de Jesús y en acción de gracias oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por acompañarnos. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios,
demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.